Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos acompañan hoy día en esta actividad que estamos realizando como SOFA. Somos una empresa B de la región de Ñuble y hoy día nos encontramos aquí porque estamos ejecutando un proyecto del Fondo para la Educación Previsional. Esta es una iniciativa que es financiada por el FED y administrada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Como SOFA, empresa social, desarrollamos un proyecto que se llama Innova Previsión, que tiene dos áreas de trabajo súper fuertes. Un área presencial, que es que nosotros con un bus en terreno, con una oficina móvil, recorrimos distintas ciudades de las regiones de Maule, Biobío, Ñuble y Metropolitana, con distintas actividades en terreno, llevando información previsional hasta las personas. Y tenemos un área que es online, que es parte de lo que estamos disfrutando hoy día, que es realizar webinars a cargo de Francisco Vera. Él es asesor previsional con muchísimos años de experiencia, que nos va a ayudar en esta ocasión a conocer cómo funciona el sistema previsional chileno y de seguridad social. ¿Ya? Eso vamos a hacer hoy día. Estamos todavía recibiendo algunas personas que se están conectando y les vamos a compartir una evaluación que necesitamos que contesten antes de comenzar la actividad. Entonces, acá en el chat tenemos disponible una evaluación que yo les voy a compartir para que la vayan respondiendo. Necesitamos que ingresen a ese link. Son 5 preguntas, respondan desde lo que saben, porque ese es el objetivo de esta actividad, que ustedes puedan aprender y refrescar algunos conocimientos sobre seguridad social y pensiones y sistema previsional. Mientras responden en ese link, les vamos a contar que hoy día Francisco se va a enfocar en una serie de contenidos. Algunos de estos contenidos van a ser reforzados en otros webinars, pero aquí van a tener ya una actividad general que es súper importante, que es útil para la vida de todas las personas de nuestra familia. Hay personas que están en edad inicial, recién empezando a trabajar, hay personas que están cerca de la edad de retiro y que es ahí donde uno empieza a pensar, ¿y qué va a hacer de mí cuando me retire? ¿Qué pasa con mis ahorros previsionales? ¿Qué pasa con mi seguridad social? Etcétera, etcétera. Nosotros estamos tratando de que ustedes se adelanten un poco a ese punto, lleguen a tiempo y podamos ver entonces qué entendemos por seguridad social. Después Francisco va a presentar el sistema previsional chileno y sus coberturas. Vamos a hablar sobre el sistema de salud, por un lado, y también seguridad y salud en el trabajo, por otro. También vamos a conversar sobre el seguro de cesantía, pilares del sistema de pensiones y brechas de género. Por favor, les pedimos que respondan este link, esta encuesta que está por el chat. El chat está abajo normalmente de este navegador donde ustedes ingresaron. Dice chat, ustedes pinchan, hay un enlace y ese enlace los va a llevar a estas preguntas. ¿Ya? Con eso ya he dado la introducción. Recordar que esta transmisión la estamos haciendo aquí para este grupo, pero además va a quedar en nuestras redes sociales del proyecto también. Vamos a transmitirlo por YouTube para que las personas también se puedan conectar, puedan aprender y hacer consultas a través de estos distintos canales. Nosotros vamos a estar disponibles para ir respondiendo sus dudas. Vamos a hacer una presentación. Vamos a abrir el micrófono para las preguntas. Ustedes van levantando la mano, avisando que quieren conversar o pueden así ir dejando sus preguntas en el momento que les surja a través del chat. Francisco, ya estamos listos. Yo voy a dejar de compartir para que tú puedas tener el control absoluto de tu pantalla y de tu presentación. Perfecto. Ya. Aquí activamos el video también. Activa video, compartir pantalla y te lanzas con toda la experiencia. Por ahí estamos entonces. Hola, saludos a quienes están conectados en este momento. Eh, el tema previsional es bastante amplio, no es un tema fácil de manejar,
la terminología es bastante ríspida o árida, por lo tanto la intención es hacer de este webinar lo más didáctico posible usando terminología que todos podamos entender. Voy a partir con una definición básica que es qué entendemos por seguridad social. Se habla mucho de la seguridad social en Chile, algunos incluso dicen que en Chile no tenemos seguridad social, lo cual es una ignorancia o falacia, no sé. Yo quiero entender que es por ignorancia, que algunas personas dicen que no tenemos seguridad social, pero en términos conceptuales, ¿cómo podemos definir la seguridad social como una obligación que asume un Estado o una sociedad para proteger a sus ciudadanos ante contingencias que puedan afectar su capacidad de generar ingresos? Es una obligación que asume la organización, y para las personas es un derecho, porque además se estableció en la Declaración Universal de Derechos Humanos que la seguridad social, valga la redundancia, es un derecho de los ciudadanos dentro de una sociedad. Ahora, las contingencias más comunes a las cuales se puede haber afectado, que pueden afectar a una persona y que afectan su capacidad de ingreso son las que se ven aquí, ¿cierto? Una enfermedad, un desempleo, perder el trabajo, sufrir un accidente en el trabajo o la pérdida del sostén de la familia, que puede ser la muerte de quien era la persona que realizaba el mayor aporte al hogar. Francisco, disculpa, no estás Entonces, compartiendo pantalla. Compartir pantalla. no estoy compartiendo. Dale, compartir pantalla. Estoy, bueno, aquí voy. Ahí estamos. Ahí vamos. Muy bien, ¿Se continúa. ve ahora? Ok, Perfecto. ahí estamos Vamos. entonces. Bueno, pero este concepto, que es la seguridad social, uno se pregunta cómo llega a la población, cómo llega a las personas, y la forma en que lo hace es a través del sistema previsional. En el caso de Chile, el sistema previsional es un conjunto de normativas, de leyes, de instituciones, a través de las cuales la población recibe todos estos beneficios. Vamos a ver en detalle más adelante cuáles son las principales áreas a través de las cuales la seguridad social llega a la población. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción también a un tema que tiene que ver con, ah, con cómo se financia la seguridad social. Bueno, en general, a través de un aporte que es tripartito, donde aportan los empleadores, los trabajadores y también el Estado. Respecto a las cotizaciones, según la situación laboral, nosotros podemos distinguir aquellos que están obligados a cotizar o a imponer, es decir, que están obligados a destinar una parte de su ingreso, de su remuneración imponible en el caso de los trabajadores dependientes, o de su renta imponible en el caso de los independientes, están obligados a destinar un porcentaje. Y en el caso de los trabajadores voluntarios, que son los independientes por cuenta propia, que no están obligados a cotizar, que son aquellos que tienen actividades independientes menores, como por ejemplo un artesano, podría ser, y también las personas que son dueñas de casa y los estudiantes. Entonces, las cuatro áreas a través a través de las cuales la seguridad social baja a la población son el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el seguro de cesantía. Y en este cuadro se muestra en aquellos que están obligados a cotizar y en aquellos que son trabajadores voluntarios, cuáles son los sistemas para los cuales tienen que obligatoriamente imponer, o sea, tienen que aportar. Veamos cómo funciona el sistema de salud. En el sistema de salud en Chile
existen dos tipos de instituciones. Está FONASA, que es el sistema público, y están las ISAPRES, que es un sistema privado. Es decir, la provisión de salud, la entrega de salud a los ciudadanos, se da a través de dos opciones. Una es la pública a través del Estado y la otra es privada a través de las instituciones que se llaman ISAPRES. En FONASA, que es una sigla y que significa Fondo Nacional de Salud, en el caso de las personas que no cotizan, o sea, que no aportan porque probablemente su condición de vulnerabilidad es muy alta, existe lo que se llama la modalidad de atención institucional. O sea, el sistema los direcciona y están obligados a atenderse en toda la infraestructura que tenga FONASA, hospitales públicos, CESFAM y otras instituciones, o sea, a través de la red pública de prestaciones. Estos no cotizantes están incluidos en una de las letras, que es la letra A. Dentro de FONASA, los, la- los usuarios se identifican de acuerdo a su ingreso y son clasificados en distintas letras. La A es la vulnerable, que no cotiza y por lo tanto están obligados a atenderse en la red pública. Aquellos que están en las otras categorías, en las otras letras, las B, C y D, tienen además de la atención institucional, la atención a través de la modalidad de libre elección, que significa que pueden acceder a instituciones y profesionales que tengan convenio con FONASA. En el caso de las ISAPRES, ¿cierto? Que tienen convenio con instituciones y profesionales, bueno, un afiliado a FONASA va a poder elegir entre esos médicos, entre esas instituciones y además podrá elegir también otras opciones que incluso pueden no tener convenio con la ISAPRE en la cual se encuentra afiliado. En FONASA, los cotizantes solo aportan un 7% de su remuneración imponible, o en el caso de los trabajadores independientes, también el 7% sobre la renta que declaren. En el caso de la ISAPRE, si un afiliado quisiera tener mayores beneficios, podría pactar directamente con su institución el pagar un porcentaje superior a su 7%. Las, tanto FONASA como las ISAPRES, por ley deben entregar los mismos beneficios, es decir, todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación de la salud, y eso también incluye toda la batería de exámenes, de procedimientos asociados a la rehabilitación, ¿cierto? Las licencias médicas o subsidio por incapacidad laboral. Todo aquello está incorporado como obligación en ambos sistemas. La seguridad y salud en el trabajo, quizás es más conocida como la Ley de Accidentes del Trabajo, la Ley 16.744, y a través de esta área, ¿cierto? La seguridad social baja a la población para proteger a los trabajadores por la pérdida de su ingreso, que puede ser temporal o permanente, producto de algún accidente relacionado con su trabajo o alguna enfermedad. ¿Qué contingencias cubre? Por ejemplo, lo que mencionaba, enfermedades relacionadas con el trabajo, alguien que trabaja mucho con maquinaria, con las manos, por ejemplo, podría ser que a lo largo del tiempo eso le provoque una incapacidad parcial o permanente, tendinosis u otras patologías que pueden ser recuperables o no, pero eso, por ejemplo, podría ser una enfermedad típica asociada al trabajo. Y en el caso de accidente del trabajo, bueno, el accidente que se puede provocar dentro del mismo lugar de trabajo o incluso los accidentes de trayecto, que puede ser que cuando quien iba a su trabajo o volvía de su trabajo a su hogar,
¿cierto? Eh, Sufrió un accidente y resultó con algún tipo de daño físico. Las prestaciones que considera el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contempla, bueno, toda la atención médica, todos los medicamentos, la rehabilitación correspondiente con los procedimientos que sean necesarios, el pago de las licencias médicas para la recuperabilidad, y en caso de que no exista esa recuperabilidad, de que el daño por la enfermedad o por el accidente del trabajo sean permanentes, también incluye el pago de las pensiones. Hay ciertos protocolos que deben cumplir los empleadores cuando se produce una enfermedad profesional, un accidente del trabajo, que es derivar al trabajador a la mutual que corresponda, ¿cierto? El Instituto de Seguridad del Trabajo, por ejemplo, dentro de las instituciones privadas, y el Instituto de Seguridad Laboral en el caso del Estado, que es una institución pública, pero que presta exactamente los mismos beneficios, las mismas prestaciones. El seguro de cesantía es otra de las áreas a través de las cuales la seguridad social llega a las personas. Y el seguro de cesantía, bueno, es administrado por una institución que se llama AFC, Administradora de Fondos de Cesantía, donde este organismo protege a todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y también a aquellos trabajadores o trabajadoras de casa particular. El seguro de cesantía se financia de manera tripartita. Aporta el trabajador a través de una cotización que le descuentan de su remuneración o de su renta imponible en el caso del trabajador independiente. Aporta el empleador y aporta también el Estado. Los beneficios a los cuales va o accede alguien a través del seguro de cesantía, alguien que perdió su empleo, es, bueno, una compensación monetaria que de alguna forma trata de compensar el ingreso que dejó de percibir porque ya no está trabajando. También hay una instancia de capacitación que lo va a ayudar a encontrar un nuevo trabajo, ¿cierto? Y se van a seguir pagando las asignaciones familiares si es que correspondía, si es que lo estaba haciendo en el trabajo que tenía. La ley Sanna, que apareció un poco antes, que se me pasó por aquí, el seguro de ley Sanna es un seguro que permite a los padres el tener una licencia médica por un tiempo determinado para cuidar al hijo que esté en una situación de salud complicada. Eso también es financiado con un porcentaje de la cotización para efectos de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Estas que acabo de explicar serían las principales áreas a través de las cuales la seguridad social baja a la población. Vamos a concentrarnos ahora en, en los pilares del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, como mencioné al principio, es una de las áreas a través de la cual la seguridad social llega a las personas. El sistema de pensiones en nuestro país se sustenta en tres pilares que se conocen como el pilar contributivo obligatorio y que se financia con el 10% que nos descuentan de nuestras remuneraciones o rentas imponibles. Se sustenta en un segundo pilar que es el contributivo voluntario, que como su nombre lo dice, es voluntario. Quien quiera ahorrar adicionalmente en alguna de las instituciones existentes para aumentar su ahorro previsional y mejorar su pensión en el tiempo, bueno, pueden hacerlo pactando un contrato. Y está el pilar no contributivo, que es el financiado por el Estado y que está orientado principalmente a proteger en la vejez a aquellas personas con menores ingresos. Las
el pilar contributivo obligatorio tiene como objetivo financiar pensiones, que la pensión de vejez, que es cuando el trabajador o trabajadora cumple una determinada edad, en el caso de los varones 65 años, en el caso de las mujeres 60, está también financiando las pensiones de invalidez, que son las que se generan cuando una persona, un trabajador o trabajadora sufre un accidente que no sea del trabajo, porque vimos que ese es abordado por otra ley, sufre una invalidez o una incapacidad laboral permanente y no puede seguir realizando el trabajo remunerado que estaba haciendo, bueno, en ese caso tiene derecho a una pensión por invalidez. Y está la pensión de sobrevivencia, que es la que se materializa cuando el trabajador fallece. Entonces, ese tipo de jubilación es la que se financia con la cotización obligatoria del 10%. El pilar contributivo voluntario, ¿cierto? Es el que considera todas las opciones de ahorro previsional voluntario, colectivo, individual, grupal, a través de las empresas y eso. Y el pilar no contributivo, que es financiado por el Estado y que paga uno de los últimos beneficios que se creó, que es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, pero de antes del 2008 vienen ya la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez relacionado con ella misma, y que esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. El pilar contributivo obligatorio, como habíamos dicho, que financia pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia, o sea, por fallecimiento de quien era titular, que se financia con el 10% de la remuneración imponible o la renta declarada por el trabajador independiente. Esto es administrado por instituciones privadas que se llaman AFP, Administradora de Fondos de Pensión. La pensión de vejez, como dije antes, a esa pensión pueden acceder los varones al cumplir 65 años, las mujeres al cumplir los 60. En la pensión de invalidez, bueno, un accidente o una enfermedad que no sea accidente, que no sea relacionado con el trabajo y que provoque una incapacidad permanente, bueno, va a detonar una pensión por invalidez. Y en el caso de las pensiones de sobrevivencia por la muerte del titular, que también financia lo que se llama la cuota mortuoria, quizás conocido por algunos de ustedes de otra manera como justamente cuota mortuoria, ¿m? O gastos de funeral. Suena más feo, así que es mejor hablar de cuota mortuoria. Bueno, el pilar contributivo voluntario está conformado por una serie de instrumentos de ahorro, voluntario, valga la redundancia, que, como les mencioné, son el ahorro previsional voluntario, que es individual, el ahorro previsional voluntario colectivo, ¿cierto? Al cual pueden acogerse, por ejemplo, los trabajadores dentro de una empresa. Está la cuenta de ahorro voluntario, cuenta 2, que es una cuenta de ahorro que se puede abrir, que cualquier afiliado a una AFP puede abrir y que va a tener un tratamiento similar a cualquier otra cuenta de ahorro que se abra en otra institución financiera, como un banco, por ejemplo. Y están también los depósitos convenidos, que son convenios que pueden hacer los trabajadores con sus empleadores para que el empleador aporte a la cuenta del trabajador un determinado monto en dinero. Generalmente a los convenios que llegan trabajadores y empleadores, esto se da principalmente en empresas muy grandes, llegan a ciertos convenios donde el empleador interesado en que el trabajador mejore, o sea, aumente su ahorro previsional para acceder a una mejor jubilación en el tiempo, entonces acuerda que si el trabajador aporta una cantidad adicional de dinero a su cuenta en la AFP, el empleador dice, ok, yo le aporto una cantidad similar o una cantidad mayor. Y eso queda reflejado como un compromiso entre las partes y que tiene ciertos beneficios tributarios. O sea, tanto el empleador como el trabajador pueden
rebajar este ahorro adicional para pagar menos impuestos. Bueno, hay instituciones en las cuales se puede realizar este ahorro previsional voluntario y son las AFP, compañías de seguros de vida, bancos y otros organismos de mercado como, por ejemplo, bueno, financieras, estas instituciones de ahorro para la vivienda y otras. El ahorro previsional voluntario tiene beneficios tributarios, lo cual, lo cual eh, tiene como objetivo no eh, que alguien pague menos impuestos porque sí, sino que es un gancho, es un premio a quien quiere adicionalmente ahorrar, ¿cierto? Y entonces bajo esa figura de pagar un impuesto menor, entonces se quiere incentivar precisamente esta acción que va principalmente en beneficio de quien está dispuesto a ahorrar adicionalmente. El pilar no contributivo, que mencioné que era financiado por el Estado, considera la pensión garantizada universal, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez, ¿cierto? La pensión garantizada universal es un beneficio social financiado por el Estado y que tiene, al cual se puede acceder a partir de los 65 años, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. La pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez es un beneficio al cual se pueden acoger personas entre los 18 y los 65 años. El aporte previsional solidario de invalidez es una cantidad en dinero que complementa la pensión básica solidaria para aumentarla hasta el monto de la PGU, que actualmente, esta se va reajustando prácticamente todos los años, pero el monto actual de la pensión garantizada universal es de 214.296 pesos. Entonces, si por ejemplo una persona está acogida a la pensión básica solidaria de invalidez y está recibiendo un monto del orden de 100.000 pesos porque es lo que tenía ahorrado en el momento en que ocurrió el hecho, ¿cierto? Y le alcanzó solo para financiar una pensión de 100.000 pesos, pero cumple el resto de los requisitos que vamos a ver después, y postula al aporte previsional solidario de invalidez, el Estado le va a aportar adicionalmente lo necesario para subir su pensión de 100.000 hasta 214.296 pesos, que sería el monto equivalente de la PGU, ¿cierto? Todos estos beneficios se materializan en pagos mensuales. O sea, es una pensión mensual. Entre 18 y antes de cumplir los 65 años, ¿cierto? Se puede acceder a la pensión básica solidaria de invalidez. No es por voluntad. Quien quiere acogerse a este beneficio debe contar con una declaración de invalidez de una comisión médica. En cada región del país existe una comisión médica que dictamina, a esa comisión se presenta quien postula. La comisión médica lo más probable es que le pide una serie de exámenes, interconsultas con profesionales de salud que van a emitir un informe, y en base a eso la comisión médica va a emitir un dictamen que va a determinar un porcentaje de incapacidad laboral o de invalidez. Para postular a la pensión básica solidaria de invalidez, ¿cierto? No se puede tener ninguna otra pensión. Los imponentes de DIPRECA o CAPREDENA, que son la Dirección Previsional de Carabineros y la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas, no pueden acceder a estos beneficios del Estado porque ellos ya están recibiendo beneficios, ¿cierto?, a través de sus propias cajas por parte del Estado. Requisitos principales son acreditar 5 años continuos o discontinuos de residencia en Chile dentro de los últimos 6, pero dentro de los últimos 6 anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Y además de eso, deben
pertenecer al 80% de la población más vulnerable, para lo cual tiene que tener su registro social de hogares, que puede hacerlo en el municipio o lo puede hacer directamente a través de la web, pero esa calificación del porcentaje de vulnerabilidad no se determina solamente por lo que diga el registro social de hogares, sino a través de un instrumento que es de focalización previsional que considera otras variables, no solamente el ingreso. También si tiene, no sé, por ejemplo, vivienda propia, cuáles son las condiciones de su hogar y una serie de otras variables que también se toman en cuenta. Para la pensión garantizada universal, bueno, dijimos que debe tener 65 años cumplidos, debe registrar, a diferencia para la pensión básica solidaria de invalidez, una residencia de 20 años cumplidos posteriores a su cumpleaños número 20 y 4 años dentro de los últimos 5 anteriores a la solicitud. No puede pertenecer al 10% más rico de la población. Ahora, ¿cómo se determina si alguien pertenece al 10% más rico de la población? Bueno, de la misma forma que en el caso de la pensión básica solidaria de invalidez, que es mediante el instrumento de focalización previsional, para lo cual, lo reitero, debe estar inscrito primero en el registro social de hogares. Eso es lo que determina si pertenece o no al 10%, en realidad decir más rico de la población, creo que más justo sería decir dentro del 10% de mayores ingresos. Y además, para tener derecho a la PGU, tiene que tener una pensión base menor actualmente a 1.158.355 pesos. ¿Qué es la pensión base? A ver, una forma simple de decirlo es la suma de todas las pensiones que alguien pueda estar percibiendo. Pensiones de sobrevivencia, por ejemplo, por fallecimiento de él o la cónyuge, más la pensión que uno pueda estar financiando con lo que tenía ahorrado en la AFP, pero la pensión base es la suma de las pensiones que a la PGU. La pensión base, si la pensión base, esta que mencionamos antes, es inferior a 729.764 pesos hoy día, entonces va a acceder al 100% de la PGU, es decir, a los 214.296 pesos. Si la pensión base está entre este número, entre 729.764 y el 1.158.355, va a tener derecho también a la PGU, pero a un porcentaje de la misma. Y entonces aquí en esta lámina se muestran 3 ejemplos donde el primero dice, si la pensión base es de 800.000 pesos, bueno, en ese caso el, eh, el monto de la PGU van a ser 179.177. Y así, en la medida que se va acercando al 1.158.355, el monto del aporte por concepto de PGU va disminuyendo desde los 214.296. En el pilar no contributivo, respecto a precisamente, el pilar no contributivo es aquel donde el trabajador no necesita aportar para recibir los beneficios. Y vimos que la PGU y la pensión básica solidaria de invalidez, hay otros beneficios además, pero en particular ellos no requieren que el trabajador haya hecho un aporte, que haya cotizado durante un tiempo determinado. Y esta es una pregunta muy interesante, y es si puede recibir la PGU, ha sido una consulta recurrente, si puede recibir la pensión garantizada universal una persona que no se encuentre pensionada, y la respuesta rotunda es sí, porque la PGU, el derecho a la pensión garantizada universal, no condiciona la eh, situación de pensionado. Basta con que haya cumplido 65 años, hombre o mujer, y además cumpla el resto de los requisitos. El, eh, la pensión base, aquí hay una definición de la pensión base que yo se las di, que quizás se complejiza un poquito, pero en realidad uno debiera quedarse con que es la suma de las pensiones que quien está postulando genere,
considerando su eh, pensión financiada con los recursos propios, más las otras pensiones que eventualmente pudiera estar recibiendo, como por ejemplo una pensión por sobrevivencia, por fallecimiento del o la cónyuge. La PGU, la pensión garantizada universal, vamos a concentrarnos un poquito porque hoy día a- parece que fuera el tema interesante, ¿cierto? Se puede hacer directamente por internet en www.chileatiende.cl. Bueno, necesita tener clave única y para los que no tienen clave única, mi sugerencia es que la soliciten lo antes posible. El trámite es muy fácil, que la soliciten lo antes posible porque en particular para todos los beneficios sociales se requiere clave única. O se puede solicitar también para quien tiene problemas para manejarse en la Internet, ¿cierto? O no tiene clave única, o no sabe cómo conseguirla, o no tiene quien la ayude. Bueno, puede ir directamente a cualquiera de las sucursales de Chile Atiende que existen en todas las, yo diría que prácticamente todas las ciudades en Chile existe una sucursal de Chile Atiende. Hay un número también al cual pueden llamar para hacer las consultas, donde un funcionario o funcionaria los va a guiar. Y para aquellos que, por ejemplo, están pensionados en una AFP o en una compañía de seguros, bueno, pueden solicitar este trámite en esas instituciones. También en la municipalidad donde reside. O sea, están todas las opciones abiertas y disponibles para que quien no sabe si tiene acceso a la PGU o no sabe cómo solicitarla, bueno, como muestra aquí, puede hacer. Otra consulta interesante al respecto. Si alguien sigue trabajando, ¿cierto? ¿Puede tener acceso a la PGU? Sí, por supuesto que puede hacerlo siempre que mantenga las condiciones, o sea, que siga cumpliendo los requisitos que se le exigen, ¿cierto? Que son edad, focalización. Focalización se refiere a que siga perteneciendo a, o que no pertenezca, más corto, que no pertenezca al 10% más rico de la población, que cumpla con el requisito de residencia y que su pensión base más otras pensiones que tengan no sobrepasen los valores establecidos para la PGU, 700 y tantos mil pesos, 1 millón y tanto. ¿Qué pasa si a alguien le rechazan la PGU porque no cumple alguno de los requisitos? Bueno, puede volver a postular en otro momento cuando su condición haya cambiado. No está limitado permanentemente para acceder al beneficio. Vamos a tocar un tema acá. Hemos ido, creo yo, bastante rápido, pero vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el sistema previsional, el sistema de pensiones en particular, y es un tema que es el que ustedes ven ahí, las brechas de género. ¿A qué se refieren las brechas de género? Bueno, específicamente a qué pasa con las mujeres en el sistema previsional en Chile, ¿cierto? Que en general sus pensiones son muy bajas. Vamos a revisar aquí algunas estadísticas, estas son bastante recientes, son del año pasado, del 2023, donde, por ejemplo, podemos ver la tasa de participación laboral, o sea, qué porcentaje dentro del mundo laboral es ocupado por mujeres y por varones, y tenemos que más de un 70% de los varones están en el mundo laboral, mientras que en el caso de las mujeres solo sobrepasa muy levemente el 52%. O sea, hay casi un 20% de diferencia, hay casi un 20% de mujeres que, comparado con los varones, que no están en el mundo laboral, siendo que la distribución por sexo en nuestra sociedad es casi 50 y 50. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué pasa con el ingreso medio? O sea, el ingreso promedio. Es decir, cuánto es lo que le pagan a un hombre y a una mujer ejerciendo la misma actividad. Y tenemos que hay una brecha
de más de un 25%, 850.000 y tantos pesos un hombre contra 633.000 y tantos pesos una mujer realizando la misma actividad laboral. Estos son datos, ¿ah? ¿Qué pasa con la densidad de las cotizaciones? La densidad de las cotizaciones tiene que ver con la frecuencia en que cada persona cotiza. ¿Mm? Una densidad del 100% significa que la totalidad del tiempo de trabajo ha hecho cotizaciones. En el caso de los varones, esta densidad de cotizaciones se acerca al 60%. Es como decir que de 10 meses trabajados, o sea, de 10 meses de vida laboral, durante 6 meses trabajó e impuso, pero en el caso de la mujer, eso baja a un 50%. O sea, también hay un diferencial en cuanto a la densidad de las cotizaciones. Aquí tenemos otra variable, que es la edad de jubilación. Una mujer que llega a los 60 años en Chile tiene una expectativa de vida de casi hasta los 91 años. Esto no significa que todas las mujeres que lleguen a los 60 años van a vivir hasta los 91, pero 91 es el promedio. O dicho de otra manera, no es poco común que una mujer en Chile que llega a los 60 años viva hasta los 91. Y en el caso de los varones es diferente, porque en el caso del varón que llega a los 65 años, bueno, ¿por qué decimos 60 y 65 años? Porque son las edades a las cuales se pueden acoger a jubilación por edad o por vejez. Prefiero por edad, decir por edad que por vejez, porque 60 años, 65 años en realidad no podemos hablar de vejez. Bueno, pero un varón que llega a los 60 años, a los 65 años en Chile, su expectativa de vida es hasta casi los 86 años. Primera conclusión, el hombre en Chile, los hombres en Chile, vivimos menos que las mujeres, en promedio. Bueno, esto que mencionamos antes, que están englobadas dentro de las brechas de géneros, inciden fundamentalmente en el monto de la pensión final de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque como las mujeres se pueden jubilar antes, a los 60 años, ¿cierto? Y no a los 65, por una conclusión aritmética nomás, el, el, el tiempo de ahorro es menor y por lo tanto acumulan una menor cantidad de dinero y por lo tanto generan una menor pensión. Tienen una menor densidad de cotizaciones porque muchas veces las mujeres que son mamás privilegian los primeros años de vida de los hijos eh, para quedarse cuidándolos en el hogar y no yendo a trabajar. La expectativa de vida de las mujeres, como vimos en la lámina anterior, es mayor que los varones, casi 6 años. Y además, bueno, pueden jubilar antes, como decíamos. Todo esto incide tremendamente en que sus pensiones son más bajas y por eso que las mujeres, previsionalmente hablando, se consideran un grupo vulnerable. Ahora, esto se estudió hace mucho tiempo y por lo tanto las autoridades en su momento, incorporaron una serie de medidas para de alguna forma compensar esta diferencia. ¿Y cuáles son estas medidas? Que las vamos a ver en un poco más de detalle. Tenemos quizás el que es más conocido, que es el bono por hijo. El bono por hijo es un beneficio que el Estado paga a cada madre, a cada mujer que haya sido madre, independiente de que ese hijo haya fallecido posteriormente. Pero es a la madre, o sea, a la mujer que fue madre y que fue madre biológica o madre adoptiva. Este es un beneficio para, insisto, para la mujer que fue mamá. El bono por hijo, como es un beneficio social, como dijimos antes, exige el cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo,
65 años de edad, ser afiliada a la AFP o beneficiaria de una pensión garantizada universal, haberse pensionado después del 1 de julio del 2009. ¿Por qué? Porque este beneficio del bono por hijo comenzó su vigencia en el año 2009. Recién en el 2009, cuando en la creación que se conoció como Pilar Solidario, la ley 20.255, recién entonces, allí, bueno, la ley fue en 2008, pero comenzó su vigencia en 2009, y entonces, como previamente el beneficio no existía, no se podía pagar retroactivamente. Se puede solicitar en la AFP, ¿cierto? En la compañía de seguros donde esté pensionada, en el Instituto de Previsión Social, en una oficina de Chile Atiende, ¿cierto? Exige también residencia en Chile, tal como en otros beneficios sociales como la PGU, pero en este caso solo los 20 años, ¿m? 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió los 20 años y 4 años dentro de los últimos 5 a la fecha de la presentación de la solicitud, ¿cierto? Bueno, el bono por hijo, esto es interesante, equivale al, al 10%, aquí falta un 10, al 10% de 18 ingresos mínimos, más la rentabilidad. Hoy día, un ingreso mínimo, a partir de octubre de este año, es equivalente a 500.000 pesos para trabajadores mayores de 18 años y menores de 65. Para mayores de 65 baja un poco, pero el que se considera para el cálculo es el ingreso mínimo para personas entre 18 y 65 años. Y el valor actual de 500.000 pesos, ¿cierto? Si nosotros lo calculamos, el 10% de 18 ingresos mínimos hoy día nos da un valor de 900.000 pesos. O sea, el bono por hijo para una mujer que es madre hoy comienza a tener un valor de 900.000 pesos que se va a ir reajustando en el tiempo y que va a tener claramente un valor mucho mayor cuando esta mujer cumpla los 65 años. Supongamos una mujer de 40 años o de 30 años que hoy día es mamá. Bueno, si hoy día tiene un hijo, su bono va a partir teniendo un valor de 900.000. O sea, en 25 años más, cuando cumpla los 65, ese bono va a ser muchísimo mayor, producto de la rentabilidad. Parece que por aquí estamos. Yo Estamos no sé. muy bien dentro de tiempo, dentro de todo. Creo que ha sido una explicación muy clara. Agradecer a Vicente Becerra también la excelente interpretación que hemos ido siguiendo aquí de todos los temas que Francisco ha levantado. En este momento, Francisco, puedes dejar de compartir pantalla. Vamos a permitir a las personas si tienen alguna consulta, algo que les haya quedado en duda y que quieran preguntar, pueden levantar la mano electrónica, pueden escribir a través del chat. Mientras tanto, les recordamos que este es un proyecto que se llama Innova Previsión, que es desarrollado por la empresa social Sofan, que es financiado por la Subsecretaría de Previsión Social y administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Ya. Nosotros, como les contaba adelante, pueden ir dejando sus preguntas, levantar la mano, lo que tengan. Aquí tengo una pregunta. A ver. Ya, me habían avisado que había una encuesta que yo tenía que aplicar. Sí, ahora voy a entregar la encuesta que tenía que entregar de antes, ¿ya? Pero la idea es que si les quedó alguna duda sobre alguno de los tipos de bono de pensión, el bono por hijo, pueden hacerlas ahora y vamos a tener webinars durante la próxima semana, entre el lunes y el jueves a esta misma hora. Vamos a ir abordando en temas específicos como las brechas de género de las que comentaba Francisco recién, o cómo se hace cuando uno es una persona que trabaja de forma independiente, cómo se cotiza, etcétera, etcétera. Voy a pedirles a los asistentes que, denme un segundito, que respondan una encuesta que tenemos para ustedes preparada, que está
en el enlace que les voy a compartir ahora en el chat. Por favor, los que tengan ahí a mano el chat deben ingresar. Es una encuesta breve sobre los temas que abordamos aquí y quizás ahí les surja alguna duda que quieran hacer, alguna pregunta. Contarles además que este proyecto tiene o el desarrollo, considera el desarrollo de un sitio web que se llama www.innovaprevision.cl. Los voy a compartir para que lo vean aquí en pantalla, ¿ya? Para que puedan verlo, compartir. Estoy compartiendo la pantalla donde se ve el sitio de Innova Previsión y tienen distintos recursos educativos creados por nosotros, todos con apoyo de Francisco Vera, para que todos los contenidos que estamos entregando sean correctos en forma y en fondo. Tienen videos, hay podcasts, hay trípticos, hay volantes con distintos tipos de información que va complementando los webinars con los que estamos haciendo. También incorporamos un vínculo directo a una simulación de pensión. Ustedes pueden acceder en este vínculo que se llama Simula tu pensión aquí y pueden ir revisando cómo van con el ahorro provisional, cuánto les falta, con cuánto jubilarían, si es que están pronto a jubilar, etcétera, etcétera. Y si no, hay que pensar ya en algún tipo de ahorro extra, pues el ahorro previsional voluntario, como decía Francisco, o el ahorro previsional colectivo, si es que están dentro de una empresa que permite hacer ese tipo de actividades. Eh, Eso es el sitio, les recuerdo, es innovaprevision.cl. ¿Ya? Nuestro correo para consultas también es hola@sofan.cl y no veo más preguntas en el chat, así que en virtud del tiempo agradecemos su presencia, su participación y nos vemos el lunes a las 12 con otro tema interesante. Ha sido un gusto, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Vicente. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Nos Chao. vemos el lunes.